Muy bien. Juan Pablo, ¿estamos listos? Estamos listos, sí, señor. Perfecto. Bien, muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en el Bancaforo el día de hoy. Cerramos el último Bancaforo del mes de octubre, es el Bancaforo 126, agradeciendo la participación de ustedes y agradeciendo también la presencia de Juan Pablo Rodríguez, a quien conozco desde hace varios años y con quien he tenido oportunidad de compartir ponencias en algunos eventos. Juan Pablo es un experto en temas de compliance, es un abogado, digamos, colombiano especialista. La hoja de vida completa de Juan Pablo ya yo se las envié en las invitaciones, o mejor dicho, la resumida. Así que para aprovechar, solamente les voy a decir que Juan Pablo es un gran profesional, excelente persona y muy erudito en su materia. Así que lo hemos invitado y tenemos el honor de recibirlo en el Bancaforo para que nos dé sus comentarios y sus análisis sobre los FinCEN Files. Juan Pablo, bienvenido al Bancaforo y la audiencia de toda tuya. Ernesto, gracias. Buenos días para todos. Muy complacido de estar con ustedes en el Bancaforo, finalizando el mes de octubre. Para mí siempre será un placer compartir contigo en los escenarios académicos. Y bueno, vamos a empezar con el tiempo que me han asignado para hablar de los FinCEN Files. Nosotros le hemos adicionado a esto FinCEN Files Leaks para hablar de las, digamos, revelaciones de información confidencial, de los reportes de operación sospechosa del FinCEN, la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos. Para eso, me parece muy importante que todos hagamos un acuerdo conceptual sobre los reportes de operación sospechosa. Y parece que esta gráfica rápidamente recoge lo que pudiera uno distinguirlo entre inusual y sospechoso, ya que es muy importante valorar la información para determinar si es que se trata de una transacción o una operación que está por fuera de los márgenes normales de la contraparte o del cliente, o si por el contrario es absolutamente grosera y no encuentra ninguna explicación, fundamento o soporte documental que haga al sujeto obligado, digamos, cumplir la obligación de reporte de operación sospechosa. Así las cosas, es muy importante tener en cuenta la distinción entre operación inusual y operación sospechosa. Habrá que tener en cuenta las otras denominaciones que aparecen en otras legislaciones. Por ejemplo, la legislación ecuatoriana habla de operación inusual injustificada, aunque la mayoría de las regulaciones de nuestra región utilizan la locución sospechosa. Aquí en pantalla un ejemplo muy sencillo. Arriba ven las características de una operación inusual y del lado derecho una foto real de Bogotá hace un par de años en la que cayó una granizada terrible que parecía nieve, algo que está por fuera de los cánones del mundo climático de mi país, específicamente de mi ciudad Bogotá. Pero eso, aunque parece extraño, no debe calificarse como sospechoso, que sí en el caso de la perrita dálmata con gatos dálmata. Por esa razón, los expertos han considerado que para hacer un buen reporte de operación sospechosa, pues tenemos que fijarnos en el quién, en el qué, en el dónde, en el cuándo, en el por qué y en el cómo. Y algunos han privilegiado dentro de sus modelos y manuales de cumplimiento políticas que se reflejan aquí abajo en pantalla de si usted ve algo, cuéntelo, no se quede callado, y por eso es tan importante privilegiar una política y una cultura del reporte interno al interior de los sujetos obligados. En esa medida, las unidades de inteligencia financiera, digamos que ven los reportes de operación sospechosa haciendo un paralelo con un electrocardiograma de esta manera. La normalidad de las transacciones aquí a la izquierda y luego empiezan los cambios hacia arriba o hacia abajo, lo que pudiera ponernos en el escenario de una operación inusual, pero cuando ya los cambios son muy abruptos, entonces podríamos llegar a lo que se conoce como un reporte de operación sospechosa. Para la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia, UIAF, Unidad de Información y Análisis Financiero, que depende del Ministerio de Hacienda de mi país, se han edificado estas tres metodologías: los hilos, las ideas y el EDIPA,
Como ven ustedes, aquí hacemos referencia a las iniciales de las palabras. Hechos, ilicitud, lazos, operaciones y sujetos será la información más importante para construir bien un reporte de operación sospechosa. Las ideas hacen referencia entonces a la urgencia y a la importancia, a los datos, a la explicación, a las alertas y los soportes que se tengan de la misma transacción. Y EDIPA, si quieren tomar nota, es elementos de interés para las autoridades. Estamos hablando del incremento patrimonial, por ejemplo, de las falsificaciones o suplantaciones, del uso de testaferros, aquellos que prestan el nombre, de la simulación de transacciones, de la relación con delincuentes o con bienes de origen ilícito o destinación ilícita, sobre todo para aquellos que tienen regulación de extinción de dominio, como por ejemplo recientemente México se va a acercar a ello a Ecuador, pero ya tienen Perú, Colombia y Guatemala. Y finalmente el fraccionamiento o uso indebido del efectivo. Con eso nos queda claro que el reporte de operación sospechosa es el entregable que se dirige a las unidades de inteligencia financiera, distinto de la denuncia penal, que es la redacción de hechos cuando nos consta una conducta delictiva que se dirige al Ministerio Público y o a la Fiscalía en el caso de los países que tengan dicha denominación. Por esa razón, el reporte de operación sospechosa nunca podrá ser prueba dentro de un proceso penal. Es una información muy importante, pero que no tiene la condición probatoria necesaria. Y por otro lado, la denuncia penal en aquellos países donde existe un sistema acusatorio con audiencias públicas y orales, significaría entonces que quien denuncie debe estar en el estrado judicial al lado de esa persona presuntamente culpable. Por esa razón, creemos que lo aconsejable siempre serán los reportes de operación sospechosa y no las denuncias penales. Aquí el GAFI nos recuerda, digamos, qué recomendaciones hay que tener en cuenta cuando hablamos de los reportes de operación sospechosa, y no solamente es la 20 que genera este tipo de obligaciones, sino la 10 cuando hablamos de debida diligencia, pero también la 21, 23, 29 y 34 cuando nos referimos al deber de confidencialidad, al deber de no revelación de la información, a la obligación que tienen tanto en el sector financiero como las denominadas APNFDs de hacer reportes de operación sospechosa, y en el caso de la 29, las unidades de inteligencia financiera deben recibir y analizar dichos reportes y además comunicar los resultados a los sujetos obligados, obviamente de manera estadística, pero que sirva como insumo para calibrar los modelos de cumplimiento. Y hablando de esa calibración, pues los reportes de operación sospechosa, según la recomendación 34, deben ayudar para la identificación de tipologías y actualización de los documentos que son de buen recibo por parte de los sujetos obligados. Con este acuerdo conceptual, simplemente me voy a referir a la definición de arroz que tiene Colombia en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Sería interminable hablar de todos los países que hacen parte del Bancaforo y irnos a cada una de las definiciones de reporte de operación sospechosa, pero simplemente aquí, para ejemplificar, hablamos de una operación sospechosa cuando hay información relevante sobre activos, pasivos u otros recursos cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica del cliente, la transacción, el número, la cantidad transada o las características particulares, y todo esto puede conducir razonablemente a sospechar que se trata de una operación o de lavado de activos o de financiación del terrorismo. En esa medida nos queda, digamos, marcada en la memoria el 2009-2020, así como lamentablemente quedó marcada en nuestra retina el 9/11. El 20 de septiembre de este año se sacaron a la luz los reportes de operación sospechosa de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos. Así las cosas, entonces nos encontramos con el ISIC, el Consorcio de Periodistas de Investigación, consorcio internacional, que dicho sea de paso, ya había ejecutado varias investigaciones y había sacado a la luz pública bastante información que vinculaba a presuntos delincuentes de muchas conductas delictivas como lavado de dinero, contrabando, evasión fiscal o corrupción. Y basta recordar el mal denominado, y quiero ser enfático en esto, mal denominado Panama Papers, que se llevó al cine en Netflix con una película. Y digo mal denominado porque lamentablemente le hizo mucho daño a la reputación del país del canal, que además quiero mucho y trabajo allí, tengo una oficina allí,
pero que dejó por fuera de ese análisis lamentablemente muchas otras jurisdicciones que estaban relacionadas con el caso, tanto que para los señores del ISIC les significó un premio Pulitzer. Luego de algunos años aparece esta filtración de información que, como ustedes ven en pantalla, relaciona a varias personas, según como se ve en pantalla, por casos de corrupción, malversación, evasión de las sanciones o fraude. Y del otro lado, nos encontramos entonces con los 10 bancos, hay muchos más, pero digamos el top 10 de los que aparecen relacionados en esta filtración. Antes de seguir, quisiera mostrarles un video para que ustedes vean cuál es la postura de los periodistas sobre los reportes de operación sospechosa y esta filtración de documentos. Entonces, vamos para allá. ¿Me confirmas, Ernesto, que estamos viendo el video? Sí. Sí, tenemos el video, sí. Vale, vamos con el video, 2 minutos. Let's call him Ivan, has made a fortune from international cocaine deals. He wants to make it look like the money came from a legitimate source, so he can freely spend. Ivan establishes a shell company in Latvia that claims to own a chain of coffee shops, and another company in Dubai that pretends to supply coffee beans. He opens an account for each company at regional banks. He knows they won't ask too many questions. The Dubai company invoices the bogus coffee shops for $600,000 worth of beans. The two regional banks can't directly transact with each other. Each has an account with a US-based correspondent bank, intermediaries that allow banks across the globe to process payments in US dollars. The big banks help process the dollar payments for the fake beans. US banks move trillions for regional banks around the world each day. Most of the time, they simply zip the money along to its final destination. But the bank handling Ivan's transfer flags it as suspicious. It may decide to A. Freeze or reverse the transaction and return the transfer fee, or B. Report the transfer as suspicious to US regulators, send the money to Dubai, and collect the fee. The US bank handling Ivan's payment sent the cash and then told US authorities about it. Option B appears to be very popular. In 2019, US financial institutions filed more than 2 million suspicious activity reports. Failure to file a SAR can expose banks to fines or penalties. BuzzFeed News and ICIJ's FinCEN Files investigation found that big banks cleared more than $2 trillion in transactions that they later flagged as suspicious. As a rule, they always took a fee. Bien, ahí encuentran ustedes entonces la postura del entendimiento que tenían los periodistas sobre este tipo de operaciones. Vale la pena recordar que cuando hacemos referencia a SARS, estamos hablando de los Suspicious Activity Reports, y por su traducción literal al español, reportes de actividad sospechosa, que coincide con el concepto de reporte de operación sospechosa. Como ven aquí en pantalla, entonces, se enlistan las 10 instituciones financieras que aglutinan los mayores reportes de operación sospechosa, empezando por el Deutsche Bank, luego por el Banco Mellon de Nueva York, el Standard Chartered, el JP Morgan, el Barclays, el HSBC, el Bank of America, el China Investment Corporation, Wells Fargo, Citigroup y Société Générale. Vale la pena también recordar que algunas de esas entidades han tenido que pagar cuantiosas cifras con ocasión de sanciones impuestas por los reguladores, entendemos por el incumplimiento de la regulación antilavado. En algunos casos se han iniciado juicios criminales por la presunta responsabilidad penal de las personas jurídicas en operaciones de lavado de dinero, y en algunos casos también dichos juicios han terminado de manera anticipada sin generar alguna responsabilidad. Acá entonces ven ustedes cómo la herramienta de exploración de datos que trae el Consorcio de Periodistas Internacional muestra muchísimos casos. Ya vamos a hacer un ejercicio con ustedes, pero simplemente para que lo diagramen y lo tengan en cuenta, pueden ver este de Alejandro Ceballos Jiménez, haciendo clic con Venezuela. Nos muestran aquí
el rango de tiempo, si hubo una o más entidades financieras involucradas, cuántos reportes de operación sospechosa había, a cuántas transacciones corresponden dichos reportes y la cuantía, sin perder de vista que se menciona específicamente la entidad financiera relacionada. También puede pasar que se den datos de personas que fungen como testaferros y o como prestanombres de otros, y para el caso especial estamos hablando aquí de Tarek El Aissami, un PER de Venezuela que de acuerdo con la información pública tiene relaciones con este señor Samar José López Bello, que dicho sea de paso, ambos tienen orden de extradición del gobierno de los Estados Unidos y además están designados en la lista de sanciones de OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de dicho país. Entonces vamos a ir de nuevo aquí al internet para mostrarles de manera gráfica qué es lo que aparece aquí en el Consorcio Internacional de Periodistas. Permítanme, estamos ahí viendo el explorador de datos, Ernesto. Sí, claro que sí. Vale, perfecto. Entonces ustedes pueden ir acá. Esta información toda es pública. Están organizados por países, como se dan cuenta, desde Afganistán hasta Zambia. No necesariamente todos los países involucrados en las transacciones aparecen en el explorador, pero por razones obvias vamos a dirigirnos a Panamá. Si quieren, luego hacemos el caso con Colombia o con cualquier otra jurisdicción. Si yo doy clic en Panamá, me aparecen aquí las cuantías de dinero recibido en la jurisdicción y las cuantías del dinero enviado desde dicha jurisdicción. Para los que nos movemos en la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, conocemos la denominación del follow the money, que se convierte en una ruta para la investigación del blanqueo de capitales, y si yo le doy clic allí, aparecen 3 escaños que debemos cumplir. Entonces, el primero, pues hace referencia a 123 transacciones. Si le digo que me muestre las entidades financieras, aparecen aquí. No voy a hablar de nombres propios, pero ustedes pueden ver por los colores qué tipo de operaciones fueron de entrada, qué tipo de operaciones fueron de salida, y ahí aparecen las cuantías. Entonces, enviados y recibidos. Si voy al número 2, ustedes encontrarán aquí que esas transacciones fueron a los Estados Unidos o a compañías financieras que tienen actividad corresponsal con los Estados Unidos, y aparecen aquí también los nombres de dichas entidades financieras. Lo mismo, en rojo lo enviado, en amarillo lo recibido. Y si voy al número 3, van a encontrar ustedes las transacciones específicamente con distinción de las fechas, como ustedes ven aquí abajo, por ejemplo, ¿sí? Y marcado en rojo y en amarillo, como ya sabemos, la rojo en las de envío, las amarillas las recibidas, y esa es la manera, digamos, de entender los datos que, de acuerdo con la información pública que aparece en el consorcio de periodistas, en teoría se supone fue lo que ocurrió a nivel transaccional. Tengo que decir, con muchísima preocupación desde el punto de vista jurídico como abogado penalista, que mucha de la información que aparece allí, que nosotros hemos contrastado, porque algunos clientes nos han pedido el favor de validar la certeza de dicha información, no corresponde con la realidad. Y eso entonces hace clic con la postura que hemos tenido desde el 20 de septiembre a la fecha, comentando estos temas en varios foros, y es que se trata de un daño público con una defensa privada. Las entidades financieras no pueden defenderse públicamente porque significaría la violación del secreto bancario, y además generaría pues la imposición de algunas multas o probablemente unas demandas de esos clientes presuntamente afectados. En todo caso, en los minutos que me quedan, voy a dirigirme a 8 cuestiones jurídicas y prácticas derivadas de los FinCEN Files Leaks. La primera, la información obtenida ilegalmente puede empezar a generarnos hablar de la teoría del árbol envenenado. Para quienes son abogados recordarán que esta teoría lo que persigue es resolver casos en los que se tiene relación con una prueba que no es obtenida de manera legal, y no obstante ello puede servir para resolver una situación jurídica. Aquí lo que queda claro es que entran en tensión
dos bienes jurídicos. Para ponerles un caso muy sencillo, la persona que graba una llamada sin autorización del interlocutor, pero se graba la llamada porque el interlocutor le está extorsionando o le está haciendo amenazas contra su vida. Y ahí lo que quedaría en tensión es la intimidad por un lado, pero por el otro el derecho a la vida. Y claro, seguramente estarán todos de acuerdo con que el derecho a la vida es superior a la intimidad y se admite esta prueba aunque no se tenga la autorización. En el caso de los FinCEN Files Leaks, lo que ocurre es que el acceso a la información no se hizo de manera legal y además no podría hacerse porque la vocación de los reportes de operación sospechosa es que se mantengan en secreto y, como ya comenté, no van a ser prueba de ningún proceso penal, sino que son la punta del iceberg de una buena investigación que debe terminar con, digamos, las evidencias materiales de prueba o evidencias físicas o pruebas, dicho en sentido literal, que sirva para condenar o para absolver a una persona natural o jurídica, según sea el caso. El segundo tema importante que debemos referirnos aquí es: hacer el reporte de operación sospechosa significa cumplir con la norma, pero si yo sigo con el cliente, eso sería lo mismo que decir que el que peca y reza empata. Para algunos sí, es muy importante aquí validar si en cada jurisdicción, en las regulaciones de esos países, existe norma expresa que les prohíba seguir con una relación comercial si después se ha hecho un reporte de operación sospechosa, o al contrario, en algunos casos, no obstante el reporte de operación sospechosa, las mismas autoridades sugieren seguir con una relación comercial para recaudar las pruebas necesarias que sirvan para demostrar una conducta delictiva. Aquí lo más preocupante es si seguir con una relación contractual significa cometer una conducta delictiva, que sería lo más grave, o por lo menos incumplir la regulación administrativa antilavado que corresponda según la legislación de cada país. Por otro lado, en el número 3, la filtración de el FinCEN, como unidad de inteligencia financiera de los Estados Unidos, nos deja una preocupación muy grande porque seguramente esta será una de las entidades públicas con mayor custodia en su información del mundo. Y si ya llegamos a una filtración, pues, ¿qué podríamos esperar de las otras unidades de inteligencia financiera? En todo caso, al final, si quieren, comentamos de la información que se tiene de esta investigación penal que arrancó el 17 de octubre de 2018 en contra de la señora Natalie Edwards, que fue quien, según la información pública de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, filtró la información a uno de los periodistas que luego se vinculó al consorcio del ISIC. La cuestión número 4 hace referencia a la responsabilidad del oficial de cumplimiento, a quien yo cariñosamente llamo oficial de sufrimiento, y con un caso como este sí que han sufrido bastante los oficiales porque están en el ojo del huracán. Pero siendo bastante riguroso con el análisis, deberíamos decir que precisamente tanto las recomendaciones internacionales como las normas de cada país les dan una salvaguarda legal a los oficiales de cumplimiento, primero porque los reportes de operación sospechosa se hacen de buena fe, y segundo porque hacer un reporte de operación sospechosa no implica que luego venga una denuncia penal por injuria o calumnia, ni en contra de la entidad ni en contra del oficial de cumplimiento, porque precisamente las leyes le protegen. Sin embargo, hay quienes piensan de manera muy crítica que en algunos escenarios de los reportes de operación sospechosa del FinCEN, por el tipo de clientes de los que se trata, por el tipo de personas y las cuantías que se manejan, algunos pensarían que se retrasó el reporte de operación sospechosa muchísimo tiempo, que tuvo que haberse hecho con anticipación ante la primera señal de alerta que pudiera haber advertido dicha entidad financiera. La cuestión número 5 dice que si luego de los reportes de operación sospechosa, ¿cuántas investigaciones penales se abrieron para determinar cuál es la efectividad del sistema? También les traje ese dato. Los Estados Unidos desde 1996, con la ley del BSA, el Bank Secrecy Act, la ley de secreto bancario, que en realidad es la regulación administrativa antilavado de dinero de los Estados Unidos, nos cuenta que desde dicha fecha están obligados las entidades financieras de dicho país a hacer reportes de operación sospechosa. El marco de información que nos plantea en los FinCEN Files son
1999-2017 y según los datos públicos dan cuenta de unos 2.100 reportes de operación sospechosa y que más o menos corresponden a 18.153 transacciones. Lo cierto es que en los Estados Unidos, en una investigación que nosotros hicimos para un artículo que publicamos y que les invitamos a leer, lo escribimos junto con el señor René Castro, mi socio, Camilo Rueda, uno de nuestros consultores asociados. Queda probado, por ejemplo, que el cúmulo de reportes que tienen los periodistas solo significa el 0,010% de la cuantía total de reportes de operación sospechosa que se hicieron en ese mismo marco de tiempo. Y por otro lado, nos encontramos con que entre enero de 2014 y agosto de 2020, que más o menos son 80 meses, nos dieron 19.970 casos derivados de los reportes de operación sospechosa que terminaron en 249 investigaciones penales que sirven para el sistema. Entonces, pensar si se hicieron o no investigaciones, queda probado con las cifras que acabo de dar, que efectivamente el sistema viene funcionando y más adelante les daré cómo ha cambiado ese paradigma. La cuestión número 6 dice, si luego los Fins and Files vienen investigaciones de los entes reguladores, ¿no será llover sobre mojado? No necesariamente, es muy probable que las investigaciones que se den sirvan para validar, calibrar y evaluar la efectividad, eficiencia y eficacia de los modelos o sirvan para preguntarnos si es que es necesario desde el punto de vista legal colocar específicamente una regulación que nos diga si tenemos que seguir o no con esa contraparte que ha sido reportada a las unidades de inteligencia financiera. Número 7, la interpretación de la información técnica por parte de los periodistas, yo creo que implica que es hora de capacitarse. Encontramos algunos hierros importantes en la manera de transmitir la información y sobre todo de unos datos que son tan técnicos en el ambiente de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Yo mismo traté de hacer algunos acercamientos con profesionales de la comunicación sin tener respuesta positiva y digamos que sigo esperando si alguien se anima que muchos, no solamente yo, otros les capaciten para aprender a interpretar esa información a la que están accediendo. Finalmente, la cuestión número 8 se refiere al nuevo paradigma de inteligencia financiera que en inglés tiene estas siglas que ustedes ven en pantalla, FFIS, que es cómo compartimos inteligencia de información financiera como un nuevo método para hacer mucho más efectiva la lucha contra el crimen organizado. Y de hecho, los Estados Unidos, Singapur, Canadá, Australia, Holanda y algunos otros están ya en la carrera de cambiar su manera de hacer la inteligencia financiera. Entonces, cuando se dice públicamente que los reportes de operación sospechosa sugieren muchísimas transacciones de lavado de dinero, pero además sugiere que el sistema de investigación no funciona, a mí me quedan mis dudas porque precisamente los Estados Unidos tiene casos para probar cómo con esta nueva metodología de investigación de inteligencia financiera se han hecho mucho más efectivas las capturas y los procesos penales en contra de los delincuentes. Pero digamos que ahí queda la discusión para que ustedes la tengan en cuenta. Para cerrar, entonces comentemos que las legislaciones de los países son diferentes y, por ejemplo, ustedes tienen el caso ecuatoriano en el que se eleva la categoría de delito no contar con medidas destinadas para la prevención del lavado de dinero, o sea, un delito de omisión bastante genérico. En el caso colombiano tenemos una norma penal más específica que dice será delito si no se tienen controles dirigidos a controlar las transacciones en efectivo, que aplica para los bancos y para las cooperativas. Y en el caso peruano, tenemos todavía la versión más estricta que dice que será delito no reportar una operación sospechosa. O sea, que llevan a la condición de delito la omisión de no llevar a cabo un rostro. Todo esto lo comento porque es importante que se tenga en cuenta cómo funciona la legislación en cada país. Seguramente hay partes de la regulación donde todos tenemos más o menos la misma norma, pero habrán otros dependiendo del tono de las prácticas del derecho que se tengan, que se reflejan pues en las normas tanto administrativas como penales.
Y cerrando les cuento que entre en 1996 y 2019, en la información oficial que trae el FinCEN en su página web, se han hecho 26.053.960 reportes de operación sospechosa. Por esa razón, la información que trae el ISIC ni siquiera es relevante desde el punto de vista estadístico para llegar a alguna conclusión, pero insisto, lamentablemente, haberla colocado en internet y haberla hecho pública, así como muchos medios de comunicación la empezaron a comentar por cada país según sus intereses, pues lamentablemente le ha hecho muchísimo daño al sector. Y no estoy diciendo que no sea importante refinar, calibrar los modelos de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, pero creo que faltó algún grado de análisis superior de la información desde el punto de vista técnico para saber si se podía o no publicar la información y qué tipo de información, si es que fuera el caso, debería ser de uso público por parte de las personas a través del Internet. Esta entonces, Ernesto, mi presentación sobre los FinCEN File Leaks, y pues quedo muy atento a si tiene alguna pregunta, alguna observación. Estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Por aquí empiezan ya a aparecer algunas preguntas, pero yo quería pedirte un favor. Mira, señor, el link que tú pusiste donde estaban los diferentes países y lo que se podía explorar de manera pública, no sé si podrías compartir ese link en el chat. Claro, para con mucho tenerlo, gusto. digamos, todo, porque Sí, por ahí me lo pidieron. inmediatamente ya hacemos esa tarea. A ver, Si un por aquí segundo, están pidiendo lo mismo, entonces ya va. sí, ya lo ponemos acá. Y tenemos un par de preguntas. Ahí está el link. Ahí en está el chat. link. Sí, Perfecto. ahí vamos a verificar. Y también sí, les doy el link del para video. los panelistas, vamos a ponerlo para los participantes. Vamos a ver. Ahí está el link. Perfecto. Ahora sí lo tienen todos. Listo. Así que, bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál es el valor o aporte, si se puede destacar alguno, de los FinCEN? ¿O qué debemos tomar como, entiendo se refiere a los FinCEN Files, ¿no? O a, digamos, sí, a esta filtración. ¿O qué debemos tomar como referencia de esta publicación, tomando en cuenta que la información fue tomada de manera ilegal, agrego yo, y además parcial, ¿no? Sí. Y que se ha detectado que no todo lo publicado ha sido certero. Bien, pues vale la pena recordar que las autoridades de los Estados Unidos desde el 17 de octubre de 2018 ya tenían información sobre esta situación. De hecho, el proceso inicia en esa fecha y la señora Natalie Edwards se declara culpable por los cargos de conspiración para divulgar ilegalmente reportes de actividad sospechosa y información confidencial del gobierno de los Estados Unidos. La sentencia se hace efectiva a partir del 9 de junio de este año. Por esa razón, ustedes ven cómo en la página web del FinCEN había un comunicado bastante corto donde decía que se habían tomado cartas sobre el asunto, que se había remitido la información al Departamento de Justicia. En el caso del Gafi hubo un comunicado de prensa bastante escueto, decía que eran respetuosos de las investigaciones sin hacer mayores comentarios, y hasta donde llegaba mi información, el grupo Egmont no hizo ningún comentario. Entiendo que recientemente pudieron haber comentado algo. ¿Qué sería lo bueno que podríamos sacar de algo tan malo como los FinCEN File Leaks? Pues lo primero es la necesidad de capacitación que requieren los comunicadores y los periodistas. Es muy importante ellos, siendo el cuarto poder en los estados y teniendo la posibilidad de comunicar y penetrar en tantos sectores a través de la información, pues que se capaciten, que entiendan técnicamente de los conceptos que no solamente en el mundo de la lucha contra el lavado de activos, sino que seguramente en otros ámbitos también se requiere capacitación. Entonces, esa sería mi primera idea. La segunda, que es un poco negativa, pero le deja a uno un muy mal sabor de boca que salgan las mismas entidades financieras siempre cuando ocurren los escándalos.
y que las sanciones, a pesar de ser económicas y en algunos casos con cifras significativas, realmente no son disuasivas para mejorar los modelos de cumplimiento. Estoy diciendo que si de verdad queremos luchar contra el crimen organizado, tenemos dos caminos. O no se prestan los sectores económicos, y no estoy hablando solamente del sector financiero, sino de todos en general, para proveer servicios y productos al crimen organizado, o se tienen que hacer sanciones lo suficientemente efectivas que podrían llevar, por ejemplo, hasta el cierre de las empresas para que la gente entienda que no se puede trabajar de la mano con el crimen organizado, o por lo menos que si no lo advierten al principio, cuando lo advierten luego, pues que ejecuten los controles que han previsto para ello. Y lo número 3 es que creo que los Fins and Files, aunque parezca que al principio colocan el ojo del huracán al oficial de cumplimiento, realmente al revés se convierte en una noticia que enarbola y, digamos, le da soporte a la importancia de la labor de cumplimiento en las entidades financieras y en los otros sujetos obligados, y que eso lo que va a hacer es generar un respaldo verdadero y genuino de la alta dirección. Y tú que manejas este tema en el marco del gobierno corporativo y de la administración adecuada de los riesgos operativos para este profesional o este conjunto de profesionales en las entidades donde existen unidades de cumplimiento. Creo que esos serían como los 3 destacados que pudiéramos colocar producto de los Fins and Files. Ok. Juan Pablo, una pregunta. En un contexto como el que nosotros estamos viviendo en todo el mundo, que es un contexto disruptivo, donde algunas cosas se están cambiando y probablemente para siempre, donde los modelos de negocios se están transformando, donde los procesos se están cambiando, ¿tú consideras que viene o conviene un cambio importante en el modelo tradicional de prevención de lavado de activos? O sea, eso, digamos, ese momento ha llegado el momento de pensar en un cambio radical, o consideras que no? Bueno, a lo largo de estos meses he venido participando de muchísimos foros donde hemos conversado sobre los efectos del COVID en los modelos de cumplimiento, y a ese respecto tengo que comentar que, por ejemplo, coincidió que en marzo de este año el GAFI hubiese emitido la guía de identidad digital. Mucha gente cree que la emisión de la guía corresponde al COVID-19, no es así, es una coincidencia, pero lo cierto es que la pandemia ha obligado a acelerar los procesos de automatización y de digitalización de los sujetos obligados. De manera que podríamos concluir sin temor a equivocarnos que el mundo ya no es como era antes y no va a volver a ser de esa manera. Eso está colocando a prueba la capacidad de adaptación no solamente de nosotros los seres humanos, sino de las empresas. Y llevado al mundo del cumplimiento van a pasar muchísimas cosas. La primera, pues que las vinculaciones no necesariamente van a ser face to face. La segunda, que vamos a necesitar conversar más sobre identidad digital, identidad soberana y herramientas tan importantes como el blockchain. Yo sé que el blockchain debe un poco sumar la reputación al Bitcoin. He hecho un estudio juicioso de ese asunto, pero la verdad es que la cadena de bloques se convierte en una de las herramientas más poderosas de lucha contra el crimen organizado. Por otro lado, nos preocupa mucho el trabajo en casa, digamos, sobre todo de aquellos que manejan información sensible y de información que no puede estar en la casa, porque hemos confundido el trabajo en casa con que la información esté en la casa. Entonces, ahí hay que hacer unas inversiones muy importantes sobre herramientas de tecnología y seguridad de la información, pero en algunos casos, tanto en el sector público, hablando de los reguladores, las unidades de inteligencia financiera y los organismos de investigación, como en el sector privado, hablando de los oficiales de cumplimiento y las unidades de cumplimiento, acceder a la información va a ser muy complicado y probablemente en algunos casos tendrán que salir a la calle, volver a sus oficinas a trabajar. Entonces el modelo de cumplimiento cambió, dio una vuelta que nos está obligando a todos a acomodarnos, y la manera de probar esto es cómo los delincuentes se han ajustado de manera rápida a los desafíos de la pandemia, y eso no ha hecho que ellos hayan frenado
sus conductas delictivas. Por esa misma razón es que nosotros, digamos, del lado de los buenos, tenemos que rápidamente ajustarnos y hacer los cambios que convengan. Muy bien. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿la teoría del árbol envenenado logra invalidar como caso concreto a un delito de blanqueo de dinero? En ese punto, ¿la legislación es diferente entre diversos países? Sí, realmente la teoría del árbol envenenado es eso, una teoría, no es una norma, y que queda al arbitrio del juez dependiendo del estilo de, digamos, de normas que hayan en ciertos países. Por ejemplo, en el caso anglosajón, ustedes recuerden que la manera de juzgar los casos se hacen con base en el antecedente, es decir, que la jurisprudencia entendida como el conjunto de las decisiones de los jueces es la que cobra mayor valor para aplicar a un caso concreto. En nuestro caso, en el derecho latino, estamos hablando de las decisiones basadas en lo que dice la norma y no en lo que han dicho otros jueces en casos parecidos. Y por esa razón no podría responder ni en positivo ni en negativo. Habría que ver en el caso específico si la teoría del árbol envenenado pudiera echar por tierra una investigación de blanqueo de capitales. Sin comprometerme, pudiera responder que no por una razón jurídica, y es que el bien jurídico, ese supremo derecho que debe proteger el Estado cuando tipifica el delito de lavado de activos o blanqueo de capitales, es precisamente el orden económico y social, que es un bien jurídico de superior nivel, de superior rango, que probablemente en una observación rápida para responder a la pregunta que nos hacen, pues seguramente está en un mayor rango que otros y por esa razón no debería echar por tierra una investigación por blanqueo. Pero como digo, es una teoría que en algunos países hace carrera y en otros no. Pero era importante mencionarla aquí porque algunos van a decir, bueno, no se puede tener acceso a los reportes de operación sospechosa, pero ya que los tenemos, ¿por qué no iniciamos investigaciones con esa información? Y lo que queda en el centro de la discusión es si se valida una investigación con información obtenida ilegalmente. Bien. Aquí tenemos otra pregunta. En parte la respondiste, en parte cuando mencionaste que Gafi había dado un comunicado bastante escueto, pero preguntan cuál sería la posición de Gafi ante esta filtración de los FinCEN Files. Y yo no sé si tú crees que Gafi va a manifestarse o va a preferir mantenerse al margen. ¿Qué es lo que parecería ser? Yo creo que esto termina convirtiéndose en un asunto de gestión del riesgo reputacional y sobre todo de gestión de crisis reputacional. Y a veces cuando se gestiona este tipo de riesgos, mucha de la información no se hace pública y muchas de las posturas tampoco se hacen públicas. El feeling que yo tengo es que probablemente una será la información que colocamos en Internet, como ese comunicado escueto al que yo me referí, y la otra es que internamente, digamos, en las mesas de trabajo que seguramente tiene el Grupo de Acción Financiera Internacional o que tiene el Grupo Egmont o que tienen organismos, digamos, sectoriales como el GAFILAT, por citar un ejemplo, o el GAFIC, ya que estamos hablando de Latinoamérica y el Caribe, seguramente tras bambalinas ellos estarán siendo bastante exigentes y rigurosos en la revisión de los sistemas antilavado y en la revisión de los niveles de seguridad de la información de las unidades de inteligencia financiera, pero no lo van a decir públicamente, ¿sí? Porque decirlo públicamente significaría, digamos, asumir alguna responsabilidad. Entonces yo creo que no vamos a esperar públicos comunicados del GAFI, ni del GAFILAT, ni del GAFIC, pero sí internamente es muy probable que en estas reuniones a puerta cerrada se estén, digamos, evaluando algunas medidas y se estén invitando a los países a validar si las legislaciones son capaces de contener un escenario como ese. Porque dicho sea de paso, Ernesto, la pandemia nos hizo reevaluar dos conceptos: el concepto de velocidad del riesgo y el concepto de riesgo de conducta. Cuando hablo del concepto de velocidad del riesgo, muchos en septiembre y octubre de 2019 hicieron su planeación estratégica 2020 y muy probablemente todo lo que planearon hace un año no les sirvió para nada, ¿ok? Porque en noviembre y diciembre nos enteramos de lo que estaba pasando en la China. Y número dos, cuando hablo del riesgo de conducta, hay información pública que dice que si la China hubiese tomado las medidas de precaución que tomó efectivamente,
pero las hubiese tomado 3 semanas antes, a la fecha en que las inició, se pudo haber dado una reducción del contagio en ese país del 95%. Eso significa entonces que las decisiones hoy son más importantes que nunca y el tono en que se tomen dichas decisiones pueden marcar el futuro de todos nosotros. De esa manera, yo, digamos, si tuviera que fungir como directivo de una inteligencia financiera o como eh, regulador o como representante de un órgano de investigación penal y aún como directivo de una entidad sujeto obligado, diría, si ya le pasó al FinCEN, empecemos a prepararnos nosotros para que no pase eso en nuestros países, porque seguramente los efectos serían lamentables. Muy bien. En general, ¿qué tan bien preparadas pueden estar las regulaciones en Latinoamérica para la identidad digital? Wow. Pues yo no sé qué tan preparadas estén porque no depende tanto de la regulación antilavado, sino más bien de otro tipo de normas. Voy a referirme al caso colombiano. En Colombia tenemos la ley 527 de 1999, que además recuerdo fácilmente porque la 526 fue la que le dio vida a la unidad de inteligencia financiera, entonces la que le sigue es la ley de documento electrónico. Esa norma abrió el camino para que no solamente en el mundo bancario, sino en cualquier tipo de transacción utilizáramos herramientas distintas al papel, entendido pues como documento y que aún así tuvieran validez legal. Entonces, mi invitación más bien sería, evalúen si en sus países ya existe una regulación de documento electrónico y si con esa legislación pueden acomodarse rápidamente los sujetos obligados a el mundo de la identidad digital. De hecho, las recomendaciones del GAFI y en los documentos que aparecen luego de marzo, me preguntan si en los países existen sistemas de identidad digital, porque si no hay sistemas de identificación digital, pues menos puede haber identidad digital. Entonces, la tarea sería evaluar si en cada una de las jurisdicciones existe esta regulación y si además son respetuosas del habeas data, porque aquí entran en tensión dos temas complicados, lo que quiere decir dos derechos, pero dos asuntos complejos. Uno, la lucha contra el crimen organizado, que eso es, digamos, una tarea obligatoria de los países, pero por el otro lado, respetar y mantener la confidencialidad de la información de las personas, tanto naturales como jurídicas. Y a veces se ha dicho que para poder luchar contra el crimen hay que tener información, aunque esa información sea confidencial. Entonces, va a ser un asunto bien importante de ver en la práctica cómo resolver esa tensión entre la confidencialidad de la información y la necesidad de la misma para luchar contra el crimen. Bueno, sí, aquí en Panamá, por ejemplo, se quiso impulsar la firma digital, y hubo mucha oposición de notarios, por ejemplo, ¿no? O sea, son temas ya de contextos internos, de países, porque obviamente hay intereses y eso pues, es una complicación. Bien, me están pidiendo si pudieras también compartir el link del video que presentaste, si fuera posible. Claro, sí, con mucho gusto. Mientras comparto el link, les comento que con ocasión del concepto de identidad soberana, por ejemplo, es muy probable que labores tan importantes como las de los notarios se echen por tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no va a ser necesario que un tercero valide que yo soy yo, ¿ok? Eso significa entonces que muchas actividades que hoy se ejecutaban probablemente cambien su manera de ejecutarse o que se eliminen del tracto de los negocios. Y ya que utilizaste, Ernesto, la palabra intereses, hay un libro muy bueno que se llama Intereses Creados, pues cada uno tiene un interés cuando opina, habla sobre algún tema en particular. Entonces, probablemente la firma digital, lo que pudiera significar en algunos casos es que se acabe la labor de notariado y de dar fe pública a algunos actos, porque esa firma, no la digital, sino la real que colocan los notarios, precisamente es el fundamento de su labor. Lo que creo es que toca empezar a prepararnos a los cambios que la tecnología y la denominada Revolución 4.0 nos está imponiendo, pero no negarnos, digamos, a los avances de la tecnología, porque muchos de ellos tendrán que servir para la lucha contra el crimen organizado.
Magnífico. Juan Pablo, creo que hemos tenido una excelente ponencia, una excelente disertación. Muchas gracias. Y también a todos nuestros amigos, pues una vez más, mi reconocimiento y agradecimiento por estar presentes todos los viernes a la misma hora en el Banca Foro. Para la próxima semana me va a tocar a mí hacer una ponencia donde le dedicaré el Banca Foro a Panamá, porque haré el análisis de las calificaciones soberanas de Panamá, de las calificaciones de riesgo soberanas. Así que, aunque el tema es de Panamá, por supuesto que siempre están invitados todos nuestros amigos. A partir de mañana encontrarán en nuestra página web el link para que puedan inscribirse si desean. Muy bien, Juan Pablo, no sé si tienes algún tema adicional, algún comentario final. Pues mi comentario final es que los delincuentes no están en pandemia, ellos no están aplicando el distanciamiento social, es un tema que no les importa, así que por favor no bajen la guardia, estén muy precavidos sobre las nuevas tipologías que se están viendo en el mundo del crimen organizado, así que pues yo les llamo a redoblar los esfuerzos de cumplimiento para contener una situación tan complicada como la que estamos viendo del crimen derivado de la pandemia. Muchas gracias, Ernesto. Juan Pablo, muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora en el Bancaforo 127. Que pasen todos buenos días.